Buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen día. Ya esta es la última clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es el tema de la semana número 3, que corresponde a lo que es la célula eucariota. Es decir, vamos a hablar sobre la célula animal, sobre la célula vegetal y también vamos a hablar sobre las características de cada una de ellas y también sobre los procesos de movimiento de moléculas a través de la membrana. Y por último, el tema del dogma central de la biología molecular, donde vamos a ver tres procesos, lo que es replicación, transcripción y traducción. Bien, entonces, vamos viendo por aquí un poco, recordando lo que vimos la semana pasada. Bien, que hablamos sobre la célula procariota, ¿no? Cuando hablamos de la célula procariota, vimos que pues aquí en este grupo encontrábamos a las bacterias, ¿no? Que estaban compuestas de una célula procariota. Vimos sus características, ¿no? Que no tenían organelas, presentaban ribosoma 70S, ¿no? Su ADN estaba disperso en el citoplasma, ¿no? En una región que denominada nucleoide. Entonces, todos vimos la semana pasada, también hablamos sobre un poco de cómo era la membrana celular, ¿no? Que estaba compuesta mayoritariamente por fosfolípidos, ¿no? También recordando el tema de la primera semana. Y hablamos también sobre su pared celular, ¿no? Que estaba compuesta de peptidoglucano. Y vimos también sus formas de reproducción, ¿no? Reproducción asexual por bipartición. Y también los mecanismos que usaban para transferirse genes. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre membrana también, viendo cómo es la estructura de la membrana de la célula eucariota. Bien, entonces, teniendo todo ello en cuenta, vamos a ver entonces cómo está compuesta, ¿no? Cuáles son las características de esta célula eucariota. Entonces, tenemos que está formada por membrana celular, está formada por citoplasma, tenemos núcleo también, y tenemos también lo que es la pared celular. En el caso del citoplasma, bien, contiene lo que es el citosol, el citoesqueleto, los ribosomas y las organelas, y el núcleo está formado por carioteca, nucleoplasma, la cromatina y el nucleol. Nos vamos a desarrollar cada punto de este mapa del inicio, en que resume toda la clase. Bien, por cierto, cualquier problema que tenga con la conexión, si por ahí no se me escucha o se corta lo que estoy compartiendo, me lo hacen saber por el micrófono o por el chat, bien, para poder volver a repetir o volver a presentar en pantalla o tal vez por ahí salir y volver a entrar a la llamada. Bien, entonces igual mientras yo vaya mencionándole ciertos puntos, voy a ir anotándolos en en el PDF, bien, en el mismo que ustedes tienen. Y también por ahí ya le pueden tomar alguna fotografía, screenshot o anotar, ¿no? Lo que a ustedes les parezca importante. Entonces, vamos viendo por acá. Vamos a hablar primero sobre ciertas diferencias que encontramos entre la célula animal y vegetal. Entonces, primero tenemos de que las dos van a presentar organelas. Bien, eso es en cuanto a sus similitudes. Ambas presentan organelas, por ahí a un par de organelas que solamente están o son exclusivas de la animal y otras que son exclusivas de la vegetal. Luego tenemos que ambas presentan membrana plasmática. Bien, ambas presentan membrana plasmática. Vamos a ver que ambas presentan núcleo. En el centro del núcleo también está el nucleolo, ¿no? Y en el núcleo, pues recuerden que se va a encontrar el ADN o la información genética, ¿no? Luego también vamos a ver que en el caso de la vegetal, ¿no? Como característica, digamos, que básica que todos conocen, es que presenta pared celular. Y entonces vamos a anotar por acá. Tenemos en el caso de la célula animal. Bien. Y por acá también vamos a tener a la célula vegetal. Bien. Entonces, para empezar, en el caso de la célula animal, vamos a ver que no presenta, no presenta pared celular. Bien. No presenta pared celular. Vamos a ver también
de que tiene forma irregular, bien, mientras que la célula vegetal sí tiene una forma regular delimitada por su pared celular. Luego también vamos a ver de que presenta, bien, vacuolas pequeñas, bien, presenta vacuolas pequeñas y en poca cantidad también. Luego también vamos a ver que presenta centriolos. Los centriolos son es una organela, bien, que es propia de las células animales. Bien, estos centriolos van a bien, forman el centrosoma, bien, del cual deriva el uso mitótico o acromático. Bien, que es importante vamos a hablar de ello cuando veamos el tema de mitosis y meiosis, ¿no? Cuando veamos todo lo que es ciclo celular. Entonces, por ahora, recuerden que gracias a eso se va a formar, o se va a formar esto gracias a los centriolos. Bien, entonces, como características principales, digamos, entre diferencias que hay entre esta célula animal y vegetal, tenemos hecho, bien, que no presentan la pared celular, tienen forma irregular, presentan vacuolas pequeñas y en poca cantidad, es decir, que son escasas, y presentan también los centriolos, ¿no? Que son propias de la célula animal. Luego tenemos a la célula vegetal. Bien, por aquí entre sus diferencias, vamos a ver que presenta pared celular. Pared celular o compuesta de celulosa. Bien, no olvidemos que está compuesta de celulosa. Bien, aporta rigidez y da forma a la célula también. Bien, es una estructura rígida que permite que la célula no pierda su forma. Bien, también vamos a ver, por aquí hablamos de la forma irregular, ¿no? En este caso, tiene forma geométrica o regular, bien, debido a la pared celular. Por aquí también presentamos que presentan vacuolas pequeñas. En este caso, esta presenta vacuolas grandes, bien, y numerosas. Y luego tenemos aquí que presenta centriolos, ¿no? En este caso, no presentan centriolos. Pero vamos a ver que sí presentan plastidios. De esos plastidios son otras organelas propias de esta célula. Dentro de este grupo tenemos aquí, por ejemplo, a lo que es el cloroplasto. Bien, el cloroplasto contiene clorofila. Clorofila que es importante para realizar la fotosíntesis. Bien, que lo vamos a ver este tema de la fotosíntesis en la semana número 5, que veamos respiración celular, veamos diferentes procesos bioquímicos que hace la célula. Bien, luego también vamos a ver que presentan los cromoplastos. En este caso, su función es almacenan pigmentos. Y también presentan leucoplastos. Bien, que en este caso almacenan sustancias de reserva. De reserva. Bien, listo. Bien, entonces todos estos son presentes en la célula vegetal. Y también tenemos otra organela que es propia de las células vegetales. Bien, se llaman los glioxisomas. Bien, que se encargan, glioxisomas, se encargan de la germinación. Y se encargan de la germinación. Entonces, eso serían todas las organelas presentes en la célula vegetal y sus diferencias con la célula animal. ¿Bien? No se olviden que aquí los centriolos específicos de esta célula. ¿Qué son los de acá? Estos de acá que son en amarillito, que se forman en grupos de dos, en pares. Aparecen ahí unos churritos, ¿cómo se llama? Unos tubitos. Bien, y esos de la célula vegetal.
Bien. Algo más que aquí podemos ver es que la célula vegetal, como vimos hace un ratito, ¿no? Presentan lo que es la pared celular. Entonces, aquí la pared celular, bien, vamos a ver que es como es una estructura rígida, ¿no? Que está compuesta de celulosa, permite o digamos que hace que las células estén pegadas unas a otras, bien, estén bien juntas. En cambio, en la célula animal no sucede esto, bien, no siempre están juntas unas con otras, sino que en la vegetal sí lo vamos a ver. Ahora, algo que uno de los temas que vamos a ver hoy día es el transporte de moléculas a través de la membrana. Vamos a ver que las moléculas atraviesan la membrana plasmática. Bien, pero en este caso, la membrana está debajo de la pared celular. Es decir, que la pared celular es la estructura más externa de la célula. Ahora, para que puedan moverse las moléculas, entonces, por aquí atraviesan o atraviesan esas moléculas lo que es la estructura que se llama plasmodesmo. El plasmodesmo son como unos agujeritos que tiene la pared celular y que permite el movimiento de estas moléculas. Bien, no olviden ello, que esto es una estructura aparte que tienen las células vegetales. Bien, porque la pared, como es rígida, si solo tuvieran pared y no tuvieran plasmodesmos, las moléculas no podrían atravesarlo, no podrían pasar. Entonces aquí es importante los plasmodesmos. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver lo que es ya la parte de los componentes de la célula. Entonces, uno de los componentes vimos que era la membrana celular. Bien, la membrana celular, ya hemos hablado sobre ello un poquito la semana pasada. La primera semana también les dije que recordaran a los fosfolípidos, ¿no? Que los fosfolípidos vienen a ser lípidos complejos que están compuestos pues de ácidos grasos, sus colitas, están compuestos de un glicerol y están compuestos de un grupo fosfato. Entonces, eso como tal es un lípido complejo. Entonces, ahora tenemos aquí bicapa de fosfolípidos. Se dice bicapa de fosfolípidos porque tenemos doble capa. Bien, dos capas de fosfolípidos. Una de las capas está hacia el medio extracelular y la otra de las capas está hacia el medio intracelular o también denominado el citoplasma. Bien, entonces tenemos estas dos secciones. Ahora, ¿qué más hay aquí? Recuerden que les mencionaba que este fosfolípido tiene una naturaleza anfipática, ¿no? ¿Qué quiere decir anfipático? Lo expliqué la semana número 1, que la cabeza era de tipo hidrofílica, ¿no? Mientras que las colas eran hidrofóbicas. Entonces, la cabeza estaba, digamos, siempre se juntaba o estaba en medios acuosos. Mientras que las colas no repelen el agua, por lo tanto las colas se encuentran hacia adentro de la membrana y las cabezas miran a los extremos. Bien, entonces el mayor porcentaje de la composición de la membrana es a base de fosfolípidos. Pero también vamos a encontrar otras moléculas, bien, otras biomoléculas. Por ejemplo, podemos encontrar por aquí lo que es el colesterol. El colesterol, bien, es una parte muy importante de la membrana y se alterna con los fosfolípidos. Este colesterol es exclusivo para dar fluidez o evitar la fluidez. Mientras más colesterol hay en una membrana, hay menos fluidez. Es decir, que la membrana es menos fluida. Entonces, da lo que es fluidez, también parte de estructura de la membrana permite que la membrana se vuelva pues, menos fluida o más dura. Entonces, a eso es el colesterol, que también está dentro del grupo de los lípidos. Luego también vamos a encontrar por aquí, bien, proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas. Tenemos la proteína integral, que es la que atraviesa toda la membrana, y también tenemos a la proteína periférica, que es la proteína que se encuentra en un solo lado de la membrana, bien, en un solo extremo de la membrana. Es decir, que esta proteína no atraviesa toda la membrana, como la proteína integral. Bien, ahora, esas proteínas integrales también funcionan como transportes. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una proteína de canal, una proteína canal, que sirve para que las moléculas puedan atravesarla y pasar la membrana. Luego también tenemos otras estructuras como, por ejemplo, los glúcidos o carbohidratos. Estos carbohidratos se encuentran generalmente pues adheridos a la parte externa, bien, como vemos acá, a la parte del medio extracelular. Estos carbohidratos se encuentran unidos, bien, forman un conjunto con lo que es otras biomoléculas como las proteínas o los lípidos. Entonces tenemos glicolípido y tenemos glicoproteína, bien, que son el grupo con los glúcidos o carbohidratos. Entonces, ¿cómo tal?
todo eso está compuesto una membrana. Tenemos entonces proteínas, tenemos lípidos y tenemos también carbohidratos. Todo eso forma la membrana celular. Ahora, esa membrana celular, bien, se conoce aquí como lo que es la membrana plasmática. Y para explicar cómo es la estructura de esta membrana, tenemos al modelo de mosaico fluido, bien, que fue escrito por Singer y Nicholson. ¿Qué decían Singer y Nicholson? Decían que esta membrana, bien, no es cerrada, no es hermética, sino que presentaba lo que era espacios donde donde las moléculas podían pasar. Bien, nos decía que no era un lugar cerrado ni hermético, pero tampoco dicen que es una membrana que abierta para todas las moléculas, sino se dice que esta membrana, bien, es de naturaleza selectiva. Bien, se dice es selectiva. Se dice que es selectiva porque permite el paso de ciertas moléculas y otras no. ¿No? Entonces se dice que por ello es selectivo. También se le dice que es semipermeable, ¿bien? O semipermeable. Tiene entonces una semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. Entonces, como les decía, permite el paso de moléculas dependiendo que tengan pues, ciertas características, que las moléculas sean pequeñas, que las moléculas no tengan carga o que moléculas más grandes utilicen canales, ¿no? Entonces, es selectivo al momento de dejar pasar ciertas moléculas a la célula y también dejar salir otras moléculas. Bien, entonces eso se refiere con un modelo de mosaico fluido. Y también se dice que es un mosaico porque, como acabamos de ver hace un ratito, la membrana está compuesta de diferentes estructuras, ¿no? Diferentes biomoléculas. No solamente tiene fosfolípidos, sino que tiene proteínas integrales, proteínas periféricas, proteínas de canales, tiene glicolípidos, tiene glicoproteínas, entonces tiene colesterol. Entonces, como todo se junta, al final parece un cuadro que está unido de varias partecitas diferentes. Entonces, a eso se le dice un mosaico. Por eso sí es mosaico fluido. Bien, ahora vamos a ver un proceso que ocurre en esta membrana, bien, que es el transporte de moléculas, bien, a través de esta membrana. Vamos a ver los otros tres procesos. El primero es lo que se conoce como la difusión y ósmosis. Luego también vamos a ver dos, que es el transporte pasivo. Y tenemos también tres, lo que es el transporte activo. Y entonces vamos a ver esos tres. Muy bien. Entonces tenemos por aquí primero difusión y ósmosis. Bien, como vemos en la imagen, van a pasar las moléculas a través de la membrana como si fuera su casa. Pasan, salen, entran, salen, no hay problema, porque las moléculas aquí son pequeñas, entonces no le generan un gasto de energía a la célula, ni tampoco utilizan canales, no utilizan proteínas transportadoras, simplemente atraviesan los fosfolípidos, la bicapa lipídica y listo. Entonces, la difusión y la ósmosis, bien, es para moléculas pequeñas. Moléculas pequeñas. Bien, como por ejemplo, tenemos por ejemplo el CO2, el H2O, el agua, también tenemos al oxígeno, y ese tipo de moléculas que entran y salen de la célula. Ahora vamos a ver que no hay gasto de energía. Bien, en el caso de biología siempre vamos a llamar energía ATP. Bien, ATP entonces es energía, cuando hablemos de sistemas biológicos, de células, de por ahí ciclos bioquímicos, entonces ATP, energía. Bien, luego vamos a ver que va a favor del gradiente de concentración. Bien, va a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, no hay un gasto de energía como tal. Bien, ir a favor del gradiente de concentración quiere decir que las moléculas se van a mover. Bien, de donde hay mayor a menor concentración. Entonces vamos a poner por acá. Nota. Bien, ir a favor del gradiente de concentración
Quiere decir que las moléculas se van a mover de un medio donde estén altamente concentradas a un medio de menor concentración. Bien, siempre se van a mover de ese lado hacia otro. Por eso dice siguiendo un gradiente, de donde hay más a donde hay menos. Entonces, entre comillas, de donde hay más a donde hay menos. Bien, siempre se van a mover en ese sentido. Entonces, eso es ir a favor del gradiente. Bien. Entonces, eso es en el caso de la difusión y la ósmosis. Bien. Ahora, la ósmosis es específicamente para agua. Bien. Ósmosis es un proceso donde el agua, bien, se mueve. Es decir, donde las moléculas de agua van a atravesar la membrana, se van de un lado a otro. Entonces, vamos a ver por aquí lo que es la ósmosis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este soluto y solución. En este caso, el agua, bien, esas moléculas, vienen a ser la solución, mientras que los puntitos rojos vienen a ser el soluto. Aquí podemos ver en este medio una membrana. Entonces, en el lado derecho, aquí vamos a ver, bien, pero en el lado izquierdo vamos a ver mayor cantidad de agua, es decir, de solución, y pocos solutos. Mientras que en el lado izquierdo vamos a tener mayor cantidad de solutos, bien, en el lado derecho vamos a tener mayor cantidad de solutos y poca solución. Entonces, aquí recuerden que en la ósmosis el agua se mueve. El agua es la molécula que va a moverse, no los solutos. Bien, entonces, estas moléculas de agua tendrían que pasar hacia el otro lado para poder equilibrar la cantidad de agua con la cantidad de, en este caso, solutos, ¿no? Es decir, equilibrar la cantidad de solución de solvente con la cantidad de solutos. Entonces, para que de esa manera todo se tienda al equilibrio, ¿bien? Entonces, ahora, este proceso de gradiente de concentración, bien, siempre tiende al equilibrio. Entonces, el propósito de que se muevan las moléculas es para tender al equilibrio, para que en sí se equilibren los medios, tanto fuera como dentro de la célula. Entonces, en este caso se van a mover solamente las moléculas de agua. Ahora, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a tener tres tipos de medios. Bien, tenemos tres tipos de medios. Bien, medios o soluciones. Tenemos el medio hipertónico, isotónico e hipotónico. El hipertónico, bien, recuerden, hiper significa mucho. Quiere decir que hay muchos solutos. En la isotónica, iso significa igual. Quiere decir que la concentración es la misma dentro y fuera de la célula. Y en el hipotónico es poco. Hipo es menos, poco. Entonces, eso quiere decir que la concentración de solutos fuera de la célula es menor. Ahora, el agua siempre se va a mover hacia donde hay más solutos. Siempre se va a mover en esa dirección. Recuerden, ¿para qué? Para equilibrar, para equilibrar la cantidad de solutos y solución. Bien. Entonces, en este caso, o la cantidad de el solvente con la solución. Entonces, el agua se va a mover. En el caso de la solución hipertónica, el agua sale. Por lo tanto, la célula se arruga, pierde agua, pierde su forma. En el caso de, aquí vamos a poner primero a la célula animal, bien, y acá abajo tenemos un ejemplo para la célula vegetal. En el caso de la célula animal, este fenómeno, bien, se le conoce como lo que es la crenación. Crenación, bien, que va a perder su forma. La célula se arruga como una pasita. En el caso de la isotónica, la célula se encuentra en equilibrio. Y en la hipotónica, el agua entra a la célula. Como la célula gana agua, la célula se hincha. Bien, es como si tú estuvieras echándole agua a un globo o si estuvieras soplando el globo. Si tú soplas y soplas y soplas o la célula gana agua, se hincha y en algún momento llega a explotar. Entonces, la célula, ahí todo el contenido sale. Bien, a ese fenómeno se le conoce como lo que es la lisis.
lisis o plasmólisis. Bien, en el caso específicamente de los glóbulos rojos, como los tenemos en la imagen. Bien, ay, perdón, plasmólisis no, es hemólisis. Glóbulos. Hemólisis. Ahí. Listo. Ahora sí, hemólisis, bien, hemo porque viene de sangre. Entonces, viene a ser la ruptura o la muerte de esta célula. Bien, recuerden como les expliqué la semana pasada de lisis, cuando los virus salían de la célula de la bacteria, ¿no? Entonces, igual acá se llama lisis o hemólisis específicamente para los glóbulos rojos. Bien, entonces, esos son los tres medios en el caso de la célula animal. En la célula vegetal tenemos igual. En el medio hipertónico se llama plasmólisis, en el medio isotónico se llama igual equilibrio y en el medio hipotónico se llama turgencia. Aquí igual, la célula pierde agua, pero la diferencia es que como la célula animal vegetal presenta pared celular y la animal no, la célula vegetal no pierde su forma, mientras que el animal sí, como vemos acá, se arruga. En cambio aquí no, porque la pared celular es una estructura rígida, como ya lo vimos. ¿Y qué pasa? Que el agua sale y el citoplasma sí se contrae. Aquí en el medio tenemos la vacuola. En el equilibrio, el agua entra y sale, y en la turgencia, el agua entra a la célula, pero tal vez no pierde su forma debido a la pared celular. Simplemente la vacuola crece. Y listo, esos son los tres tipos de medios. Bien, para la parte de ósmosis. Luego tenemos al transporte pasivo. En el transporte pasivo no hay gasto de energía, no hay gasto de ATP tampoco. Vamos a ver que es para moléculas, bien, moléculas más grandes, como por ejemplo la glucosa, bien, que son moléculas más grandes, pero que no tienen carga. Bien, moléculas sin carga, para moléculas sin carga. Ahora, ¿qué diferencia tiene con lo que es la difusión? ¿No? Porque aquí también va a favor del gradiente, va a favor del gradiente. Aquí vamos a ver que utiliza, bien, proteínas transportadoras. Transportadoras. Por ejemplo, proteínas de canal, como vimos hace un rato, que había esas proteínas integrales, ¿no? Que estaban incrustadas en la membrana plasmática. Entonces, eso hacía que las proteínas pudieran servir como canales, como vemos acá, para que las moléculas puedan atravesarlos. Ahora, ¿por qué necesitan esta ayuda? Por eso se le dice difusión. A esto se le conoce como la difusión facilitada. Vamos a poner por acá. Difusión facilitada. Facilitada. Bien, aquí vamos a ver a la difusión facilitada. ¿Por qué necesitan ayuda? Porque las moléculas, al ser más grandes, no pueden atravesar la membrana, así por así. No necesitan una estructura que les permita poder pasar. Eso se les conoce como las proteínas transportadoras. Bien, la difusión y la ósmosis tampoco gastan energía, por lo cual también son transportes pasivos. Pero en este caso, la difusión facilitada se dice facilitada porque utiliza estas proteínas. ¿Bien? Y luego tenemos el transporte activo. En este caso, el transporte activo hay gasto de ATP. Aquí sí se gasta ATP. Bien, aquí pasan moléculas con carga, ¿no? Los denominados iones, como por ejemplo tenemos al sodio, ¿bien? Tenemos también al potasio, tenemos también al cloro, que tiene carga negativa. Bien, esas son algunas moléculas que utilizan ese tipo de transporte. Ahora vamos a ver qué va en contra del gradiente de concentración. De concentración. Bien, va en contra de este gradiente. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, la bomba de sodio y potasio. ¿Bien? Es un ejemplo bastante clásico para este tipo de transporte, ¿bien? Donde hay gasto de energía. Como vemos aquí, bien, aquí tenemos también una proteína que se va a encargar de ayudar el pase de estas moléculas. Salen tres sodios y entran dos potasios. Entonces, el intercambio equivalente, digámoslo aquí, es tres sodios por dos potasios. ¿Bien? Y se dice que va en contra porque el sodio va a ir hacia donde hay más sodio y el potasio va a ir hacia donde hay más potasio. Y recuerden que ir a favor del gradiente es ir de donde hay más a donde hay menos, lo cual no se cumple acá. Por lo tanto, gasta energía. Bien, esos son entonces los tres tipos de transporte.
¿bien? Lo que es ósmosis, difusión. Recuerden que ósmosis es para agua nada más. Difusión sí es para otras moléculas. Transporte pasivo, su clasificación, difusión facilitada y transporte activo, donde hay gasto de energía. Bien, aquí igual tenemos activo, bien pasivo, y tenemos otra de las estructuras de la célula, bien, que viene a ser lo que es esta parte de acá, continuando, lo que es en el citoplasma. Entonces, ya hemos visto todo lo que es membrana. En el caso del citoplasma vamos a encontrar citosol, citoesqueleto, ribosomas y organelas. Bien, el citosol es la parte acuosa. Bien, es como algo gelatinoso, es como una estructura que es de consistencia bien tipo agua, bien, pero que no está totalmente como una gelatina, más o menos es algo así. Bien, entonces esa sección es el citosol, donde se realizan varias reacciones, bien, las reacciones químicas, como puede ser el proceso de fermentación, por ejemplo, o parte de la respiración celular, ¿no? Lo que es la parte de la glucólisis también se realiza en el citosol, ¿no? Que más adelante igual vamos a hablar de ello. Bien, entonces eso ocurre en el citosol, bien, que es más como en una estructura, como les digo, una consistencia coloide. Luego tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto es como, es la parte proteica. Bien, vamos a ver que tiene diferente composición de proteínas que va a ayudar a la célula a tener una forma. El citoesqueleto es como si fuera un conjunto de fibras, bien, como si fuera el esqueleto de la célula, entre comillas. Entonces, ese citoesqueleto permite el movimiento de la célula, permite que la célula tenga una forma, permite que también las vesículas o las organelas se puedan mover dentro de la célula. Vamos a ver por aquí citoesqueleto. Tenemos entonces el citoesqueleto que va a estar compuesto bien de tres partes, lo que son los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Entonces, ya, listo. Tenemos entonces aquí, como les dije, estos tres grupos. Vamos a ver por aquí sobre los filamentos, los filamentos de actina o microfilamentos. Bien, tenemos los filamentos de actina o microfilamentos. Listo. Estos microfilamentos, vamos a ver, achicarlo un poquito, listo. Tenemos que están compuestos de proteína. Bien. Aquí la proteína claramente es la actina. Bien, su proteína principal entonces es la actina. ¿De qué se van a encargar? Se encargan del movimiento ameboide. Bien, también vamos a ver que se encargan de la ciclosis, que es el movimiento de los cloroplastos. Cloroplastos, por ejemplo, es el movimiento de diferentes plastidios, ¿no? Diferentes organelas, como por ejemplo los cloroplastos. Esa es la ciclosis, ¿no? Cuando la célula, o en este caso, pues el cloroplasto va a comenzar a girar, ¿no? En la célula. Luego también vamos a ver que forman, bien, el anillo contráctil. Contráctil para la citocinesis. Bien, que es un proceso de estrangulamiento, bien, que se da en la división celular. Más adelante lo vamos a ver. Y también vamos a ver que dan forma a la célula. Y esos son los filamentos de actina. Ahora también vamos a ver que tienen un tamaño pequeño. Su tamaño aprox es de 7 nanómetros. Bien, acuérdense que son los más delgaditos, los, las fibras más delgaditas. Luego también tenemos, por aquí vamos a poner a los microtúbulos. Tenemos a los microtúbulos. Listo. Luego aquí vamos a ver de los microtúbulos. Bien, los microtúbulos tienen aproximadamente 25 nanómetros. Son los más gruesos, los que tienen mayor diámetro. Bien, su proteína
es la flagelina en eucariota, y lo que es la tubulina. Y tubulina en, por ejemplo, los procariotas. Bien. En ese caso forman, bien, los cilios y flagelos. Bien, también vamos a ver qué se encarga, vamos a poner transporte de vesículas y organelas también. Bien, lo que es las organelas dentro de la célula, ¿no? Y también vamos a ver qué forman el uso acromático o mitótico, bien, que es para la división celular. Y por último ponemos acá a los filamentos intermedios. Listo. Estos filamentos intermedios, su nombre lo dice, intermedios, entonces su tamaño es de entre los dos. Aprox va de 8 a 12 nanómetros. Bien. Tenemos también que su proteína, la proteína, tenemos dos. Una que es la más abundante en el cuerpo, que es la queratina. Bien, tenemos por aquí a la queratina y tenemos también a la bimentina. Bien, es una de las más abundantes aquí, la queratina. Siempre las vamos a encontrar por ahí en el pelo, en las uñas, ¿no? En parte también para dar soporte, en parte de la piel, por ejemplo, vamos a encontrar bastante queratina. No, entonces es una proteína que vamos a ver que ayuda para dar resistencia, es una parte que da soporte estructural también. Su propósito aquí es dar resistencia y soporte estructural. Bien, entonces, esas son las tres estructuras que forman parte del citoesqueleto. Bien, recuerden que les mencionaba que el citoesqueleto es como una red, ¿no?, interactiva que controla todo lo que es el tránsito de diversos materiales dentro de la célula. Por ejemplo, lo que es el citoesqueleto funciona como una red de caminos para que las organelas se puedan mover, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que genera el transporte de vesículas y organelas. Entonces, para que esas vesículas y organelas se puedan movilizar hacia un determinado lugar en la célula, utiliza a lo que es el citoesqueleto. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque las organelas y todo lo que está dentro de la célula no está en cualquier lugar, ni tampoco está flotando en la célula, sino que estas estructuras bien tienen un lugar específico. Esto debido a la presencia de citoesqueleto. El citoesqueleto entonces permite que estas organelas o que las estructuras dentro de la célula, las vesículas, tengan un lugar adecuado y se puedan movilizar. Bien, entonces para eso sirve el citoesqueleto. Luego también tenemos dentro de la célula, bien, lo que es los ribosomas. Tenemos dos tipos de ribosomas. Bien, los ribosomas 70S y los ribosomas 80S. Los 70S son los pequeños que están en procariotas, bien, en bacterias, en mitocondrias y en cloroplastos. Y los 80S están en las células eucariotas nada más. Nótese que aquí las mitocondrias y los cloroplastos están en las células eucariotas, bien, pero son organelas que presentan sus propios ribosomas, bien, son organelas diferentes al resto de otros organelos. Recuerden también que los ribosomas no son organelas, bien, sino son complejos supramoleculares. Ahora, estos ribosomas están compuestos de dos subunidades: la subunidad grande o subunidad mayor y la subunidad pequeña o subunidad menor. En ambos casos, esos dos en conjunto forman ahora sí al ribosoma. Y eso es todo para formar a los ribosomas. Bien, recuerden que hay dos tipos, 70 y 80S. Y vamos a hablar también sobre las distintas organelas que están presentes en las células. Tenemos entonces por aquí al retículo endoplasmático. Tenemos dos tipos de retículo endoplasmático. Tenemos al retículo endoplasmático
endoplasmático rugoso. Bien, tenemos al retículo endoplasmático rugoso. Y tenemos también el retículo endoplasmático liso. Entonces vemos por acá. Bien, el retículo endoplasmático rugoso presenta ribosomas. Presenta ribosomas incrustados. Siempre alrededor. Como vemos acá. Esas bolitas de acá son los ribosomas. Siempre van a estar adheridos en el retículo endoplasmático. Bien. De ahí vamos a ver que se encarga de la síntesis. Se encarga de la síntesis y exportación, bien, de proteínas dentro de la célula. Bien, solamente dentro de la célula. Luego, en el caso del retículo endoplasmático liso, bien, no presentan ribosomas. Por eso se dice liso. Luego también tenemos que se encarga de lo que es la síntesis de lípidos, bien, síntesis de lípidos y glúcidos o carbohidratos también lo puedes llamar. Y también se encarga de la detoxificación celular. En este caso, la detoxificación es específicamente para fármacos, ¿bien? Que va a ayudar a poder eliminar estos fármacos, ¿bien? De nuestras células. Estos son los dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso también se le conoce como el RR y el liso se le conoce como el REL. Entonces, vamos a ver que estas organelas van a estar presentes, ¿no? En mayor abundancia, pues en células que requieran su trabajo. Por ejemplo, en el caso de la retículo endoplasmático rugoso, podemos ver células con gran síntesis de proteínas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, células plasmáticas, células del páncreas o células de lo que es el hígado, como los hepatocitos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se necesite más presencia de cierto trabajo, ¿no? Entonces, estas organelas están en mayor abundancia o menor cantidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de retículo endoplasmático. Luego también tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga del tráfico vesicular. ¿Qué quiere decir el tráfico vesicular? Que va a generar lo que son conocidas como las vesículas. Estas vesículas son de transporte, ¿bien? Entonces, el aparato de Golgi tiene varias funciones. Por ejemplo, vamos a poner por acá, se encargan de lo que es la secreción de proteínas, ¿bien? Hacia el exterior de la célula mediante vesículas de transporte. Eso hace, por ejemplo, una parte se encarga de secretar esas vesículas, forma las vesículas, adentro tenemos proteínas y esas proteínas pueden salir de la célula porque la vesícula se fusiona con la membrana. Pues de esa manera la célula, el compuesto, las moléculas o en este caso las proteínas pueden salir. Entonces, eso se puede ayudar en lo que es el aparato de Golgi. ¿Bien? Ahora también vamos a ver que está formado de cisternas. Bien, todo su cuerpo aquí está formado de cisternas. Todo eso es una cisterna. Todo su cuerpo se forma de cisterna y a partir de ello se forman las vesículas. Bien, también vamos a ver que en este caso el aparato de Golgi forma a los lisosomas. Bien, forma a los lisosomas. Entonces, a partir del aparato de Golgi se forman los lisosomas. Bien, al formar estas vesículas. Y en los lisosomas vamos a ver que son como vesículas que presentan pues lo que son enzimas, bien, para degradar.
Pero en este caso, pues a partir de estos, a partir de Golgi es que se forman los lisosomas. Bien, vamos a ver que entonces la parte de Golgi tiene varias funciones, ¿no? Como es el secretar las proteínas, ¿no? También vamos a ver que puede modificar lo que son ciertas moléculas. Bien, entonces vamos a ver que también se encarga de clasificar, empaquetar y modificar. Vamos por acá. Este es uno y este es otro. Lo que es clasifica y empaqueta. Bien, empaqueta las proteínas y lípidos. Bien, para su transporte y secreción. Entonces, secreta, las clasifica, las empaqueta. Bien, em, para que éstas puedan, como les mencioné, salir, ¿no? de la célula. Ahora, también lo que puede hacer es modificar. Modifica proteínas. Bien, lo que se conoce, puede adicionar. Bien, modifica proteínas, puede adicionar lo que son carbohidratos, por ejemplo, o glúcidos, ¿no? Carbohidratos. A eso se le conoce como lo que es la glicosilación. Glicosilación. Bien, o también puede añadir lo que son grupos fosfato, ¿no? Entre otras. Entonces, modifica a estas proteínas. Bien, para cuando, cuando necesiten salir o ir a un lugar específico en la célula. Entonces, el proteína es muy importante para diferentes funciones. Luego también tenemos a lo que es peroxisomas, lisosomas. Los peroxisomas, bien, también detoxifican a la célula, la limpian, pero específicamente aquí degradan lo que es el peróxido de hidrógeno. Bien, degradan el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno. Bien, es el H2O2. Degradan esto y lo convierten en agua, oxígeno, bien, con ayuda de una enzima que se llama la catalasa. Luego también tenemos a los lisosomas. Los lisosomas se encargan de lo que es la digestión celular. Como la digestión celular. Ahora, ¿por qué? Porque presentan enzimas hidrolíticas. Esas enzimas están dentro de los lisosomas y lo que van a hacer es degradar compuestos. Básicamente, entonces, digiere algo, lo que le sirve a la célula lo recicla y lo que no, simplemente lo elimina a través de que la vesícula se fusione con la membrana y lo bota, a lo que se llama exocitosis. Bien, es entonces lo que hace. Otra de las funciones que también hace el lisosoma es, por ejemplo, la autofagia, ¿no? Que una organela por ahí ya cumplió su ciclo de vida, ya trabajó, ya realizó, ya está viejita la organela. Entonces el lisosoma lo que hace es comerse esa organela, la digiere y lo que aún le sirve a la célula lo recicla, lo que no, lo elimina. Entonces, las lisosomas siempre hacen eso con todas las organelas de nuestras células, cuando pues ya pasaron su tiempo de vida. Entonces, los lisosomas parte de digestión debido a las enzimas que contienen. Por aquí tenemos, bien, otras organelas. Por ejemplo, los plastidios, que hace rato les mencionaba que son específicos de las células vegetales, ¿no? Tenemos aquí a los cloroplastos, bien, que les mencionaba que presentan la clorofila y que esta clorofila es importante para la fotosíntesis. Tenemos también aquí que estos cloroplastos, ¿no? Presentan lo que es doble membrana y presentan sus propios ribosomas. Por eso son organelas distintas a las demás. Tenemos también que presentan su propio ADN. Bien, presentan su propio ADN. Presentan también una estructura, una parte acuosa que es el estroma y otra parte que es la pila de granas o las granas que es la fila del grupo de tilacoides, ¿no? Cuando vemos la clase de fotosíntesis vamos a volver a ver a los cloroplastos. Luego tenemos también a otras plastidios, como los cromoplastos, ¿no? Como les dije, almacenan pigmentos. Caroteno, que es color naranja, xantófila, color parduzco, y licopeno, que es el color rojizo, bien rojo. Y tenemos también a los leucoplastos, que estos almacenan sustancias de reserva, como por ejemplo el almidón, ¿no? Aquí tenemos una imagen
en un microscopio de un corte de papa, ¿no? Que son los granos de almidón. Entonces, aquí los leucoplazas también pueden almacenar, por ejemplo, proteínas, o pueden almacenar aceites. Entonces, recuerden que esos leucoplazas pues, no están presentes en una célula animal, ¿no? Los animales de por sí no almacenan almidón. Y por acá tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias, bien, también tienen su propio ADN, su propio ADN que es circular. Tenemos que presentan doble membrana, bien, membrana interna, membrana externa, y presentan también lo que son crestas, se llaman las crestas mitocondriales, que están dentro de la célula, perdón, dentro de la organela, ¿no? Entonces, dentro de la organela, esa sección que parece como un zigzag viene a ser las crestas. Bien, ahora también vamos a ver que presentan sus propios ribosomas, otra de las organelas que tiene sus propios ribosomas 70S. Y también tienen las proteínas, bien, o enzimas que se llaman las ATP sintasa, que van a ayudar a formar ATP, porque la función principal de las mitocondrias es generar ATP o realizar el proceso de respiración celular. Entonces, nosotros tenemos energía gracias a nuestras mitocondrias. Si por ahí siempre estamos cansados, con sueño, ¿no? Que todo nos va, tenemos ahí siempre queremos estar durmiendo, todo nos pesa, nuestras mitocondrias por ahí pueden no estar trabajando bien. Bien. Entonces, y también algo curioso de estas mitocondrias, pues que las mitocondrias que todos nosotros tenemos son heredadas por nuestras mamás, solamente por la mamá o por el papá. Bien, entonces todas las mitocondrias son heredadas por línea materna, es decir, que tus mitocondrias se las han heredado tu mamá y sus mitocondrias de tu mamá se las ha heredado tu abuelita y así sucesivamente. Y entonces todas las mitocondrias vienen desde línea materna, es algo que nos une mucho a nuestras madres. Bien, entonces si por ahí también está fallando tus mitocondrias, puede ser que sea una enfermedad, por ejemplo, genética que altere la función de las mitocondrias. Entonces siempre recuerden esto característico de las mitocondrias. Luego tenemos ahora lo que es el núcleo celular. Bien, el núcleo es otra estructura muy importante para la célula, porque vamos a ver que realiza varios procesos, ¿no? Tiene varias funciones. Entonces, vamos a ver primero que el núcleo, bien, alrededor del núcleo, vamos a encontrar una membrana. Esta membrana se le conoce como la envoltura nuclear o también se le conoce como la carioteca, cualquiera de los dos nombres. Vamos a ver que esta envoltura nuclear es como una extensión del retículo endoplasmático. Y que el retículo endoplasmático rugoso pues, presenta los ribosomas. Entonces, esta extensión forma y empaqueta al núcleo, que tiene una doble membrana. Ahora, esta estructura, bien, esta sección de la envoltura presenta lo que se conoce como los poros nucleares. Bien, estos poros nucleares entonces son huequitos, ¿no? Que tiene el núcleo por donde van a entrar y salir lo que es el ARN mensajero, ¿no? Que en un rato vamos a ver. Pues por aquí, esa estructura es importante para poder generar entrada y salida. También vamos a ver que dentro del núcleo se encuentra la cromatina. La cromatina, bien, es la composición de ADN más histonas. Bien, las histonas son proteínas, que ahorita vamos a ver su función. Entonces, tenemos por aquí los niveles de compactación de la cromatina. Aquí tenemos nosotros el ADN. Bien, ya les expliqué también que el ADN tiene una doble hélice o presenta dos hebras, ¿no? Eh, entonces, estas dos hebras o dos cadenas van a formar el ADN. Y estas dos cadenas o dos hebras pues se van a unir. ¿Gracias a qué? Gracias a las bases nitrogenadas que están unidas por los puentes de hidrógeno, ¿no? Ya vimos la semana pasada que adenina se unía con timina y citosina se unía con guanina, ¿no? Entonces, como siempre van a estar unidos de esta manera, en conjunto, cuando se unan todos una fila una fila larga, ¿no? Con otras, van a formar el ADN. Entonces, el ADN se tiene esas dos hélices o dos hebras eh, que van a formar la estructura completa. Ahora,
ya vimos también cómo se formaba un nucleótido, ¿no? Que teníamos el ADN, los ácidos nucleicos, que teníamos el ADN y el ARN, ¿no? Que estaban formados por su grupo fosfato, por la pentosa, ¿no? Y la base nitrogenada. Pero también lo vimos la semana número 1. Ahora, este ADN, bien como vemos, de dos hebras, de dos cadenas, no puede ingresar de esta manera a la célula. Porque recuerden que el ADN tiene que estar en el núcleo, pero de esta forma sería muy largo, muy grande para poder entrar a la célula. Entonces, ¿qué necesita hacer el ADN? Necesita enrollarse o necesita compactarse, necesita hacerse más pequeño. Es como si tú tuvieras un ovillo de lana y tú quieres guardar la lana. Si tú la guardas así como en forma de hilos, va a ocupar mucho espacio y probablemente se enrede. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Enrollas la lana, formas una bolita o un ovillo y eso lo guardas. Entonces, lo mismo pasa con el ADN, bien de manera similar. Entonces, el ADN se enrolla. ¿Gracias a qué? A las proteínas histonas. Entonces, esta sección es cromatina. Las histonas permiten que el ADN se empaquete a su alrededor, formando los espirales. Una vez que tenemos esto, se forman los cromosomas. Y el cromosoma viene a ser la estructura de compactación máxima que puede tener este ADN. Aquí tenemos varias fibras de ADN que están bien compactadas y ahora sí, con su forma de cromosoma, puede ingresar al núcleo de la célula. Entonces, de esta forma, en como cromosoma, es como las vamos a encontrar pues, en las células. ¿Bien? Entonces, esos son los niveles de compactación de la cromatina. El máximo nivel es el cromosoma. Bien. Ahora, para recordar aquí, el núcleo presenta una envoltura que se llama la carioteca. Luego tenemos el nucleoplasma, que viene a ser la parte acuosa, como el citosol, pero del núcleo. La cromatina, bien, que es la unión de ADN con las proteínas histonas, en el cual se encuentra en dos fases, como heterocromatina o como eucromatina. Bien, que son las dos fases que tiene la cromatina. En el caso de la eucromatina, bien, es cuando se encuentra poco compactada. Y la heterocromatina es cuando se encuentra muy compactado. Bien, muy compactado. Y tenemos por último el nucleolo. Bien, el nucleolo se encarga de sintetizar o fabricar a los ribosomas. Entonces, el nucleolo es desde ahí donde salen los ribosomas. Ahora, en el núcleo se van a realizar dos procesos, la replicación y la transcripción. Bien, por ahí también vimos un poco de esto la semana pasada. La replicación es poder, a partir de ADN, formar más ADN, gracias a la ADN polimerasa. En la transcripción vamos a pasar de ADN a formar ARN mensajero, gracias a la ARN polimerasa. Bien, que son diferentes enzimas que trabajan en ambos procesos, pues, ¿no? Y tenemos luego que en el citoplasma, específicamente en el ribosoma se realiza el tercer proceso que es la traducción, donde a partir de ARN mensajero vamos a formar proteínas. Bien, y aquí vamos a utilizar lo que es el código genético. Entonces, aquí recuerda que el ARN mensajero forma proteínas. El propósito de realizar todas estas funciones es finalmente obtener proteínas, que son importantes para todo nuestro cuerpo, para diferentes temas. Como hemos visto, hay proteínas. La semana número 1 vimos que las proteínas pueden funcionar como hormonas, pueden funcionar como enzimas, pueden funcionar también como dando estructura, ¿no? También pueden funcionar como canales, como hemos visto hoy día, como transportadoras. Entonces, las proteínas en sí son muy abundantes, ¿no? Incluso ayudan en lo que es el sistema inmune también, ¿no? Con lo que es la defensa del cuerpo. Entonces, las proteínas son muy importantes en varios ámbitos de nuestra vida. Entonces, vamos a ver por aquí lo que es el flujo de la información genética, o también conocido como el dogma central de la biología molecular. Entonces, tenemos aquí, como vemos un ratito, tres procesos: la replicación, la transcripción y la traducción. Bien.
Tenemos entonces replicación ADN forma más ADN. Transcripción de ADN a ARN mensajero. Y la traducción de ARN mensajero a proteína. Los dos primeros procesos, replicación y transcripción en el núcleo. Y el último en el citoplasma, donde específicamente en los ribosomas. Bien. Ahora recuerden que aquí teníamos la retrotranscripción que vimos la semana pasada, cuando hablamos del VIH. Entonces, esa retrotranscripción solo lo hacían los retrovirus, ¿no? Los que presentaban la retrotranscriptasa. Bien, entonces, solamente esos virus son los que pueden realizar este proceso. Bien, todos los demás, pues no. Ahora vamos a ver aquí cómo es la estructura del ADN y cómo se realiza el proceso de replicación primero. Bien, primero aquí se va a formar lo que es una horquilla de replicación. ¿Y quién se va a formar esta horquilla de replicación? Recuerden ustedes que cuando se realiza el proceso de generar la cadena nueva, bien, generar la copia, bien, el sentido, o vamos a poner aquí, la cadena, bien, siempre se sintetiza, siempre se sintetiza en dirección 5' a 3'. Bien, siempre se va a sintetizar en esa dirección. Aquí nosotros tenemos dos cadenas, ese es el ADN. Una va de 3 a 5 y la otra va de 5 a 3. Pero siempre que se quiera copiar y formar la cadena, va a ir de 5 a 3. Ahora, estas dos siempre tienen que ser antiparalelos. Quiere decir entonces que si tú vas de 3 a 5, la otra cadena se va a copiar de 5 a 3. Pero si esta cadena va de 5 a 3, la otra cadena se va a copiar de 3 a 5, lo cual no puede pasar. Por eso, cuando se formen estas dos cadenas, vamos a ver bien que se tiene la cadena líder y la cadena retrasada o retardada, también se le dice. Bien, retardada o rezagada, también se le dice. Retardada, rezagada, retrasada, cualquiera de esos nombres puedes encontrar esta cadena. Ahora, en esta cadena, bien, en la cadena rezagada, se forman, bien, los fragmentos de Okazaki. Bien, siempre se van a formar ahí. En la otra no. Entonces tenemos, como vimos acá, esas dos cadenas. Entonces siempre tienen que ser el lado contrario. Si una va de 5 a 3, la otra va de 3 a 5. Pero la cadena siempre se va a sintetizar, bien, siempre se sintetiza o se copia de 5 a 3. Ahora, una vez que ya tenemos esto, bien, aquí tenemos lo que es la denominada horquilla de replicación, donde aquí se genera la cadena. Como vemos aquí, una va de 5 a 3 de manera recta, lineal, y la otra tiene que ir por partes, porque se va a sintetizar del lado contrario. Bien, entonces por eso necesita ir por secciones, a lo que se conoce como la cadena rezagada o por fragmentos. Vamos a ver por aquí cómo se realiza el proceso de replicación, porque son varias enzimas las que participan en ese proceso, en ese trabajo. Tenemos, por ejemplo, primero aquí a una enzima que se llama la helicasa. Bien, esta enzima, vamos a ver que su función es poder cortar los puentes de hidrógeno. Entonces, vamos a poner por acá. Sí, pues, tenemos a enzimas y proteínas aquí. Bien. Tenemos por acá a lo que es la enzima helicasa, ¿bien? O la ADN helicasa. Pues esta de aquí corta, corta los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas. Bien, es decir, corta adenina con timina, lo corta, citosina con guanina, lo corta, para que de esa manera, lleguen las bases nitrogenadas para abrir las cadenas. Bien, para abrir las cadenas en ambos lados. Entonces, viene la helicasa, la que está acá en triangulito, corta, 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 y la cadena se abre. Y forma la horquilla de replicación. Una vez que se ha cortado y se han abierto las dos hebras, viene aquí otra enzima que se llama la topoisomerasa. Bien, ponemos por acá topoisomerasa. Topoisomerasa. La topoisomerasa evita el superenrollamiento.
Bien, evita el superenrollamiento de esta cadena de ADN. Como vemos, la cadena que viene atrás sigue enrollada. Entonces, esta cadena se tensa, se estresa. ¿Y qué hace? Se comienza a torcer, a torsionar, a enrollar más, ¿cómo se llama? Más rápido. Entonces, la topoisomerasa evita que esto ocurra. Se pone ahí para estabilizar toda esa parte de aquí, que es donde se va a realizar la síntesis de ADN. Entonces, la helicasa corta, la topoisomerasa evita que esta cadena se estrese. Bien, luego viene otra parte que viene a ser la proteína. Bien, que se llama la proteína de unión a cadena sencilla o la proteína de unión a cadena simple. O, en otras palabras, también se llama la SSBP para los amigos. Bien, que son las proteínas de unión a cadena simple. Bien, esas proteínas evitan que las cadenas de ADN se vuelvan a unir. Bien, esta de aquí no creo que pregunten y no suelen preguntar por esta proteína, por ahí lo pongo por si lees algún texto y te aparece ese nombre. Y dices, oh, ¿qué es eso? Ya sabes qué es. Bien, pero usualmente no preguntan por esta. Si te van a preguntar algo de aquí, te pueden preguntar por la polimerasa, por la helicasa, por los cebadores, eso. Pero generalmente primera helicasa o hasta topoisomerasa. Pero fuera de eso, no creo que te pregunten más. Bien, pero son varias enzimas que se utilizan para generar este proceso. Entonces, por ahí también los voy a mencionar, ¿no? Para que lo puedan anotar si es que les parece. Entonces, por acá tenemos la SSBP. Luego viene otra enzima que es la polimerasa. Bien, ahora, dentro del grupo de polimerasas hay varias polimerasas. Bien, ustedes se acuerdan simplemente de la 3, que es la ADN polimerasa, conocida para los amigos como la ADN polimerasa. Tenemos entonces la ADN polimerasa o polimerasa. Bien, esta de aquí se va a encargar de coloca, bien, los nucleótidos complementarios y alarga la cadena. Bien, la cadena copia. Nosotros vamos a tener entonces aquí dos tipos de cadenas, ¿no? Lo que es la cadena líder, bien, o la cadena molde, bien, la cadena molde, que es la que tenemos acá de base, y luego tenemos a la cadena copia, que la cadena copia es entonces la que se está generando a partir de la cadena molde. Bien, tenemos entonces estos dos. La cadena molde de aquí abajo y la cadena copia que viene a formarse de la cadena molde. Y como les dije, tenemos dos tipos, la cadena rezagada que forma los fragmentos y la cadena líder que va de manera lineal formándose. Entonces, bien, viene la polimerasa y coloca los nucleótidos para poder alargar la cadena. Es decir, que si nosotros aquí en esta cadena tenemos adenina, timina, citosina, guanina, timina. Viene la polimerasa y coloca timina, coloca adenina, coloca guanina, coloca citosina, coloca guanina, coloca citosina y coloca adenina, ¿no? Sus complementos en cada caso. Eso es lo que hace la polimerasa 3. Bien, todo esto ocurre en la cadena líder. Mientras en la cadena rezagada tenemos otras enzimas, como por ejemplo la primasa. La primasa viene a ser una enzima que lo que hace es colocar los cebadores de ARN, o también los denominados primers. Entonces ponemos por acá la primasa, ¿bien? Que coloca los primers o cebadores de ARN. Bien, estos primers o cebadores de ARN se colocan siempre al inicio para formar la cadena. ¿Por qué? Porque estos cebadores, bien, tienen una secuencia 3OH. El 3' se utiliza para que la helicasa, perdón, para que la polimerasa pueda unirse, ¿bien? Y de esa manera pueda generar la cadena. La polimerasa no, así porque sí, un día se le antoja y dice, voy a crear los nucleótidos.
no puede empezar así de la nada. Necesita tener una secuencia de inicio. Necesita tener algo donde anclarse. Y para eso necesita al cebador. Entonces, el cebador funciona como ese inicio, ¿bien? Y de esa manera la polimerasa continúa su chamba. Y listo. Tenemos luego también a la otra que es la polimerasa 1. Esta polimerasa 1 lo que hace es sacar estos cebadores, los saca y coloca ADN. ¿Por qué? Porque recuerda que este cebador está compuesto de ARN y tú estás formando ADN. Entonces tú no puedes tener uracilo en el ADN. Pues por eso viene la polimerasa 1 y lo que saca es el ARN y coloca ADN. Bien, te menciono, pero no te van a preguntar por esta. Bien. Y luego tenemos la ligasa, que la ligasa lo que hace es unir los fragmentos de Okazaki, que se han formado por partecitas. Entonces aquí vamos a poner a la ligasa. Ligasa que une bien, los fragmentos de Okazaki. Y listo. Bien, eso es lo que hace la ligasa. Y listo. Bien, lo dejo aquí un segundo para que lo puedas tomar fotos si deseas. Bien, entonces ahí tenemos las dos cadenas, bien, que se están sintetizando a partir de las cadenas molde. Bien, simplemente que una va por fragmentos y la otra no. Son las enzimas. Una vez que ya pasó este proceso, ya tenemos la nueva cadena de ADN, viene el proceso que se conoce como la transcripción. Recuerda que la transcripción consiste en pasar ARN mensajero a lo que, perdón, ADN a ARN mensajero. Bien, eso consiste en la transcripción. Ahora recordemos que existen tres tipos de ARN. Existe el ARN mensajero, bien, que es el M, el mensajero. Existe el ARNR, que es el ribosomal, y el ARNT, que es el de transferencia. Bien, estos tres. Cada uno tiene diferente trabajo también. Entonces, primero tenemos aquí al ARN mensajero. Bien, una vez que ya tenemos la cadena de ADN, esta cadena de ADN va a comenzar a transcribirse. En la transcripción vamos a pasar de ADN a ARN mensajero. Bien, este ARN entonces se forma en esa horquilla también, una horquilla de transcripción. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Poder cambiar las bases nitrogenadas o los nucleótidos. Donde nosotros tenemos timina, se va a cambiar por adenina. Donde tenemos timina, la vamos a cambiar por adenina. Porque en este caso, bien, vamos a tener cuatro bases nitrogenadas. En el ARN nosotros tenemos adenina, tenemos uracilo, tenemos citosina y tenemos guanina. Recuerda que aquí no hay timina. Entonces, no puedes tener timina en esta secuencia, no puedes colocar timinas. Lo que sí vas a ver es que la adenina se va a juntar con el uracilo. Bien, se va a intercambiar. Entonces, en este caso vamos a transcribir todo esto. Timina la cambiamos por adenina, la adenina la cambiamos por uracilo, la citosina la cambiamos por la guanina, la timina por adenina por uracilo, guanina por citosina y adenina por uracilo. Y listo, tenemos nuestra secuencia. Bien, así sucesivamente con todas las demás. Bien, a eso se le conoce como un transcrito. Bien, se le conoce como el transcrito. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ya tenemos nuestro transcrito. Bien, aquí hacemos el cambio. Vamos a pasar a lo que es el proceso de traducción. En el proceso de traducción, aquí vamos a ver cómo se forman los aminoácidos a partir de tu ARN mensajero o tu transcrito. Entonces, aquí ya tenemos nuestra secuencia. Bien, recuerda. Por ejemplo, tenemos adenina, por acá tenemos adenina, tenemos timina, tenemos citosina, guanina, guanina, timina, adenina. Sí, guanina. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto en el caso de la replicación. Bien, replicación. Vamos a ver por acá primero replicación. Replicación. Tenemos esta secuencia. Ahora, ¿qué hacemos cuando se replica? Complemento para el ADN. Timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, adenina,
citosina. Ahora, en el caso de la transcripción, lo vamos a cambiar. Si tenemos timina, va a ir con adenina va a ir con uracilo, ¿bien? Luego tenemos citosina, luego tenemos guanina, luego tenemos aquí adenina va con uracilo y finalmente guanina. Entonces, lo que estoy aquí subrayando, bien, lo que estoy señalando aquí es la transcripción. Bien, todo esto entonces viene a ser la transcripción. Bien, lo que acabo de señalar con amarillo. Bien, eso viene a ser entonces la transcripción. No olviden aquí entonces qué es lo que ha cambiado. Básicamente cambiamos siempre las timinas por los hilos. Bien, en la transcripción. Ahora, una vez que ya ahora sí tenemos nuestro transcrito de ARN, ahora sí podemos pasar a lo que es la traducción. Bien, en la traducción tenemos entonces aquí nuestro transcrito y esos transcritos se van a leer en grupos de 3 en 3. Bien, siempre se van a leer en grupos de 3 en 3. 3, aquí 3. Bueno, entonces se van a leer aquí de 3 en 3. Bien, 3, 3, 3 y 3. Siempre se van a leer de esa forma. Ahora, ¿cómo se van a leer de esa forma? En los denominados codones, que van a formar los aminoácidos y luego posteriormente las proteínas. Bien, vamos a entender ese proceso, tenemos que ir hacia el ribosoma, que recuerda que ese ribosoma está en el citoplasma. Bien, ahora, entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Viene por aquí la cadena de ARN mensajero. Siempre va a ir de 5 a 3, recuerda, siempre de 5 a 3. Viene la cadena de ARN mensajero y va a traer toda la secuencia de nucleótidos acá, o de bases nitrogenadas. Tiene toda la secuencia de aquí. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tiene toda esa secuencia, bien, de nucleótidos y vamos a ver que esos se van a agrupar de 3 en 3. Entonces, básicamente, bien, un, un codón, un codón va a ser igual a 3 nucleótidos. Bien, siempre estos se van a leer de 3 en 3. Entonces, cada 3 nucleótidos es un codón. Bien, como podemos ver acá. Entonces, veamos por aquí, bien, que van a estar siempre de 3 en 3. Entonces, para que se puedan leer en el ribosoma agrupados en grupos de 3. Ahora, para que esta secuencia a partir de aquí se puedan formar los aminoácidos, vamos a necesitar la ayuda de otro tipo de ARN, que es el ARN de transferencia. Aquí, como podemos ver, este ARN de transferencia va a traer consigo lo que es el aminoácido y también va a traer lo que es un anticodón. El anticodón va a ser una secuencia complementaria, bien, del ARN mensajero. Por ejemplo, tenemos aquí el ribosoma, aquí la secuencia. Tenemos guanina, adenina, citosina. Y el ARN de transferencia ha traído consigo este anticodón. ¿Cómo es la secuencia complementaria? Tenemos guanina, aquí citosina. Si acá teníamos adenina, aquí va uracilo. Y si acá tenemos citosina, acá va a ir guanina. Bien, siempre entonces esta forma de anticodón va a traer consigo el ARN mensajero y también va a traer consigo un aminoácido, como podemos ver acá. Ahora, esos aminoácidos se van a ir dejando uno por uno en esa sección y de esa manera se va a poder formar la proteína. Entonces dejamos el aminoácido, se carga una proteína, se carga se carga, perdón, el aminoácido, se carga hasta que forme la proteína. ¿No? Y de esa manera el ARN de transferencia ha dejado el antícodo. Bien, entonces vamos a ver aquí entre las formulitas, bien, aquí vamos a tener varias formulitas, que el número, bien, de ARN de transferencia viene a ser igual al número de aminoácidos y viene a ser igual
a la cantidad o al número de anticodones. Bien, recuerda que el anticodón siempre viene con el ARN de transferencia y es complementario al codón. Bien, siempre de esa manera. Siempre juntos. Ahora, como les menciono, siempre se van a leer de tres en tres. Y nosotros vamos a ver aquí lo que son los codones que deben recordar. Bien, tenemos nosotros lo que es un codón de inicio. Bien, este codón de inicio es conocido como la AUG, que codifica o forma el aminoácido metionina. Bien, siempre. Entonces, ese es el codón de inicio. Luego también tenemos que recordar a los codones stop. Los codones stop son los que paran la formación de la cadena, que están acá. Bien, se está formando la cadena y vienen los stop, se detectan los stop y de esa manera lo que están diciendo es que ya no se sinteticen más aminoácidos, es decir, que ahí quede la cadena y la cadena se libere, la cadena de aminoácidos, bien, o la cadena de proteína. Entonces tenemos esos tres codones stop. Por ejemplo, el UAG, el UAA y el UGA. Bien, esos tres son los codones stop. Recuerda entonces siempre aquí los cuatro codones. Recuerda cuál es el inicio y recuerda cuáles son los cuatro codones stop. Bien, siempre tiene que haber estos en una cadena. Entonces, esos codones siempre tienen que estar presentes en las cadenas, bien, en las cadenas que se están formando. Veamos entonces por acá. Vamos a poner cadena uno. G, U, vamos a poner U, C, luego U, G, G, luego G, A, U, A. Luego tenemos la cadena número 2. U, G, G, C, C, G, U, y luego tenemos U, A, G, y luego, ay, vamos a poner U, A, y luego U, A, G. Y luego tenemos aquí la cadena número 3. C, C, G, U, G, G, C, G, a ver, y luego U, G, A. Listo, tenemos estas tres cadenas. Bien, a partir de aquí vamos a nosotros a contabilizar cuántos codones se están formando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, bien, esa primera parte, tenemos aquí uno, 2, 3 y 4 codones. Bien, entonces siempre vamos a tener aquí uno, 2, 3 y 4. Tenemos entonces 4 codones. Bien, 4 codones. Recuerda que siempre van de 3 en 3. Luego aquí tenemos, bien, otros codones. Tenemos aquí uno, 2, 3, 4 y 5. Tenemos aquí 5 codones. Y por último, vamos a ver acá, tenemos uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 codones. Bien, esas son la cantidad de codones. Pero ahora, vamos a ver aquí también cuántos nucleótidos se están formando. Bien, cuántos nucleótidos se están formando. Recuerda que un codón es igual a 3 nucleótidos. Por lo tanto, aquí habría, bien, vamos a separarlo. Aquí habría, ¿cuánto? 4 por 3, habrían 12 nucleótidos. Aquí habrían 15 nucleótidos. Bien, y aquí habrían 18 nucleótidos, ¿no? Entonces, cada uno se multiplica por 3 para llegar a la cantidad de nucleótidos. Bien, ahora, ¿qué más necesitamos aquí? Saber cuál de estas cadenas podría formar una proteína. Bien, a veces vienen ese tipo de preguntas. Te ponen varias cadenas y tú tienes que detectar cuál de ellas sí podría formar o sintetizar una secuencia de aminoácidos. Primero, recuerda, para que se pueda formar esta secuencia, es necesario el inicio. Siempre tiene que estar el inicio. Si no hay, no se puede formar. Esta entonces, recuerda, aquí tenemos a G, UUC, UGG, GUA. Por lo tanto, no puede formar una cadena de aminoácidos porque no tiene el inicio. Luego, veamos la número 2. La número 2 te dice AUG. Ajá, muy bien, aquí está el codón de inicio. Entonces, por lo tanto, bien, sí puede iniciar la cadena. Muy bien, tenemos el primer paso.
Ahora, la última sección es que después de toda la cadena que se ha formado, aparezca un codón stop. Cualquiera de los tres. Bien, no es necesario los tres, solamente uno. Aquí tenemos UAG. Este UAG también es un codón stop. Por lo tanto, aquí sí se puede formar una cadena de aminoácidos. Bien. Y luego tenemos aquí. Aquí empezamos con UUU. CSG, AAA, AUG, GAG, UGA. Pero igual, tenemos la metionina. Aquí tenemos el AUG. Y aquí tenemos el final. Es cierto, también puede formar una cadena de aminoácidos, pero los aminoácidos solo se formarían en este grupo de acá. Estos de acá entonces no entrarían en la formación de esta cadena. Entonces siempre hay que tener en cuenta que tiene que tener el inicio y el final para que se forme la cadena. No necesariamente el AUG siempre está al inicio, puede estar más adelante. O si te preguntan cuántos aminoácidos se está formando, cuántos codones se están formando. Bien. Y luego también vamos a ver aquí lo que es el anticodón. Bien, o sea, hasta aquí ya tenemos que se están formando codones, se están formando los aminoácidos, los nucleótidos. Ahora, como les mencionaba, el ARN de transferencia trae los aminoácidos y trae los anticodones. Entonces, cada anticodón es específico para los codones, porque es su complemento, y trae el aminoácido. Quiere decir que cada aminoácido, bien, es específico para un codón. Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí? Otra formulita. Esta formulita nos dice que el número de anticodones, bien, es igual al número de codones menos uno. Siempre vamos a tener esta fórmula. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué, profesora, los anticodones es igual a codones menos uno? Porque, bien, vamos a ver que estos tres codones, que son los codones stop, bien, estos tres codones, los denominados codones stop, no tienen anticodón. Bien, esos codones stop, entonces, no tienen anticodón. Bien, no tienen anticodón. ¿Por qué no tienen anticodón? Porque estos no forman aminoácidos. Bien, no forman aminoácidos. Ahora vamos a ver cómo es que no forman aminoácidos. Para poder nosotros determinar que cada codón forme un aminoácido, por ejemplo, A, U y G forma metionina, ¿bien? A, U y C forma ile acá, y U, C, G forma ser, ¿no? Serina. Y el UAA es un stop, como vemos acá. Por lo tanto, no tiene aminoácido. ¿Bien? ¿Y cómo sabemos qué codón forma qué aminoácido? Gracias al código genético. Bien, este es el código genético. Está formado por tres letras, que son los codones. Bien, de grupos de 3 en 3. Ahora, este código genético, bien, tiene sus características también y forma de leerlo. Tenemos por aquí, bien, primera letra. Siempre va a empezar por la primera letra, luego la segunda y luego la tercera. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. A, U y G. Buscamos la A, luego la U y luego la G. Aquí forma met, que es metionina. Bien, luego tenemos, por ejemplo, aquí U y U. Forma P, PHE, que es la fenilalanina, ¿no? Y así tenemos diferentes aminoácidos. Tenemos por acá serina, prolina, leucina, no sé, asparagina, arginina, glicinas, alanina, valina, etc. Y tenemos también los stop. Como vemos aquí, están en color rojo. Eso significa que pare la cadena. Como su codificación, tres letras, forma stop, este stop no es un aminoácido. Bien, por lo tanto, pues no tienen aminoácidos. Bien, eso sería básicamente. Por eso es que aquí, cuando tenemos el número de anticodones, se le resta uno, porque los stop no tienen. Y para que se forme la cadena, sí o sí tiene que estar uno de esos stop. Y eso es todo. Y listo. Tenemos entonces, esas son las fórmulas principales que deben recordar. Bien, un codón igual a tres nucleótidos, ARN de transferencia igual a aminoácidos igual a anticodones, y los anticodones es igual a codones menos uno. ¿No? Para que puedas, por ahí, si te hacen alguna consulta o alguna pregunta, ¿no? De estas en el examen. Entonces, toma esto en cuenta. Y también tus cadenas, cómo vas a empezar a contabilizar los codones y los nucleótidos. Bien, siempre por tres los nucleótidos. Entonces, de esa manera se forman ahora sí
tu secuencia de aminoácidos o tu secuencia primero de aminoácidos que forma tu proteína. Bien, eso sería entonces todo. ¿Y cómo leer el código genético? Siempre la primera, la segunda y la tercera. ¿Ahora es necesario que te aprendas todo esto para la pre? No. Bien, no, en realidad no es importante, no es necesario. Lo que sí tienes que recordar son tus cuatro codones. El inicio y los de acá, los tres stop. Nada más. Con eso puedes resolver cualquier ejercicio que te puedan tomar en el examen. Bien, y por aquí vamos a ver cuáles son las características de este código genético. Vamos a ver que primero cada vocablo consta de tripletes, quiere decir de tres bases nitrogenadas que forman un codón. Luego, de los 64 codones, 3 no codifican, que son UA, UAG y UGA, que son los stop. Luego, el codón de inicio, AUG, es metionina, que siempre es el que tiene que estar ahí presente para que se forme la cadena. Luego, es universal, quiere decir que se aplica a todas las especies. No tiene comas, quiere decir que no ponemos U, A, C, sino que ponemos todo seguido, U, A y C, ¿no es cierto? Entonces ponemos todo junto. Y dice que es degenerado, pero no imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que podemos, varias combinaciones de codones pueden dar el mismo aminoácido. Por ejemplo, veamos acá. Leu, que es leucina. Leucina puede ser CUU, puede ser UCU y puede ser CUA y puede ser CUG. Cualquiera de estos cuadros puede dar leucina. Bien, entonces podemos tener varios tipos de codones que formen el mismo aminoácido. Bien, entonces, de esa manera se forma el código genético, se lee el código genético para formar los aminoácidos. Muy bien, eso sería entonces todo con la sección de con lo que es el tema de eh, el código genético y lo que es el dogma de la biología molecular. Bien, luego pues en la guía tenemos lo que es aquí un resumen de todo lo que hemos visto, replicación. Asimismo se forma ADN, luego la transcripción, que se forma mensajero, ARN, ¿no? Y luego la traducción se forma la proteína. Y la retrotranscripción son los retrovirus, ¿no? Entonces, aquí tenemos también un resumen, ¿no? Una tablita donde nos dice cuál es la estructura y la función de de la membrana celular, de la pared, del citoesqueleto, todo lo que ya les he mencionado también líneas más adelante, ¿no? Y por último acá, diferencias entre una célula animal y una célula vegetal, ¿no? Entre las dos y también sus parecidos, ¿no? Que también todo esto ya les escribí, les mencioné más adelante en el PDF. Muy bien, si tienen alguna duda o alguna pregunta o si desean que vuelva a repetir algo de esta sección, creo sobre todo que a veces por ahí tienen complicaciones, o si algo no les ha quedado claro, es el momento de que lo digan. Bien, que todavía quedan algunos minutos. Así que si tienen alguna consulta, pueden encender su micrófono o pueden mandarlo ahí por el chat. Bien. Si no, pues les voy a dar unos minutos para que puedan ir avanzando los ejercicios y poder darles las claves de esta clase.
Ah, sí, Flavio, dime. Ah, no, no les puedo compartir el PDF porque ustedes ya lo tienen en sí el PDF, pero las anotaciones que le he hecho, me parece que no se los puedo compartir. Lo que sí puedo hacer es pasar el PDF, o sea, mostrar el PDF para que ustedes le tomen una foto o un screenshot a la pantalla y eso lo puedan guardar. En sí, el PDF del archivo, ustedes me parece que ya lo tienen todas las semanas y los pasan. Ya, ok. Entonces, ¿desde qué parte? ¿Te falta alguna parte en específico o todo? Sí, ya. ¿Dónde he anotado algo? Acá. Luego, acá. Bien, luego por esto, aquí, acá. Y luego también, ¿por dónde puse algo? Acá. Acercarlo un poquito. Luego por acá. Y por último, acá. Lo de las enzimas y la replicación. Y lo último ya es esta parte de acá. Y eso sería todo. Cookies. Lo del colesterol estaba relacionado con el tema de la fluidez que tenía en la membrana. O sea, hay mucho colesterol, hace que la membrana sea menos fluida.
Bien, chicos, entonces vamos a ver lo que es el cuestionario, los ejercicios de clase. El primero nos dice, durante un experimento de laboratorio se reemplazó el colesterol de la membrana plasmática de una célula de coleto animal por fosfolípidos adicionales. Es decir, que se sacó el colesterol y se puso más fosfolípidos. Dice, después de varias horas, las células presentaron rigidez y alta permeabilidad a temperaturas variadas. Entonces, ¿qué función del colesterol se vio comprometida? Recuerden que el colesterol ayudaba a lo que era la fluidez de la membrana, ¿no? Entonces, permitía de que la membrana pudiera ser no tan rígida, ¿no? Que presente lo que es el poder permitir que la membrana sea más fluida. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? ¿Cuál sería? Sería Parco, ¿no? Que está relacionado con el tema de la regulación de la fluidez y la estabilidad de la membrana también. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 dice, eh, una sustancia ingresa a la célula a favor de su gradiente de concentración, pero con ayuda de proteínas transportadoras específicas. ¿Cuál es el mecanismo que está empleando para este proceso? Difusión simple, transporte activo, difusión facilitada, ósmosis inversa o endocitosis. ¿No? Como está hablando de proteínas transportadoras específicas y además a favor de su gradiente, quiere decir que no gasta ATP. Sería entonces difusión simple, no, ¿verdad? Transporte activo, no, porque no gasta ATP. Sería difusión facilitada. Entonces sería dos casita. Muy bien, listo. Bien, por la hora entonces les voy a dar las claves de todos los ejercicios. Si es que no hay ninguna duda con ninguna pregunta, entonces voy a dar las claves. La número 3 es avión. La número 4 es casa, 4 casa. 5 es casa también, 5 casa. 6 es enano, 6 enano. 7 avión. 8 es barco, 8B. 9 es C de casa. La número 10 es la B de barco. La 11 es C de casa. La 12 es igual barco. Bien, barco. La 12 es barco. La 13 es casa. 13 casa. La número 14 es casa también. C de casa. La número 15 es avión. A. Y la número 16 por último, es dado. Bien, dado, dinosaurio. Por último, nos hablan sobre Rudolf Virchow, ¿no? Que por ahí también vimos la semana pasada un poco de él cuando hablamos de la teoría celular, ¿no? De que nos decía que pues todas las células provienen de otras células, ¿no? Preexistentes. Entonces también estudió todo, formó la teoría, la frase célebre, ¿no? De que la célula se establece o proviene de otra célula. 5 es casa, 6 es enano, 5 casa, 6 enano y 7 es avión. Listo.
Entonces, espero que hayan copiado o si no repito ninguna clave, si todos llegaron a anotar todas las claves. Terminamos la clase del día de hoy. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Espero que tengan unos buenos días, todo el resto de semana, el día de hoy que les queda, la noche y todo el resto de semana también, ¿no? Hasta que nos volvamos a ver. Entonces, cuídense, chicos. Nos vemos en nuestra próxima clase, ¿no? El próximo martes.